Bien, ahora vamos a ir a Hebreos 7:1. 7:1 al 7. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo alternadamente. Hebreos 7:1 al 7 y lo vamos a leer alternadamente. Todos de pie, por favor. Dice el versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo les dio el diezmo de todo. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Juntos y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, vean el versículo 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, ¿verdad? Y dice el 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. En la semana he estado viendo muchas discusiones acerca de que hay quienes defienden el sacerdocio católico, otros que lo atacan, pero no es el hombre que discierne esto o debe de decidir esto, sino debe ser la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia, que es la verdadera regla de todas las cosas en cuanto a lo espiritual. Así que vamos a ver si hay sacerdocio el día de hoy, y si lo hay, de qué tipo es, y vamos a ver muchas cosas que son muy interesantes para nosotros. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Padre, en esta mañana en que su pueblo se ha reunido, Señor, delante del trono de su gracia, le rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo dándonos palabra, conocimiento, sabiduría venida del cielo, y que abra, Señor, Él mismo los ojos espirituales y los oídos espirituales de mis hermanos para comprender todo esto, todo para gloria y honra suya, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, primeramente, hermanos, vamos a ver algo muy importante. Vamos a sentarnos, es lo importante. Bien. Primero, para entender esto, tenemos que saber primero qué es sacerdote. ¿Qué es sacerdote? ¿Y qué es orden? ¿Verdad? Ahorita vamos a rezar a esto. Primero vamos a ver que hay un sacerdocio levítico. O arónico. Hay
un sacerdocio según la orden de Melquisedec. Orden, esto es muy importante. Y hay un sacerdocio también, hay tres. Uno que pertenece a la iglesia. Bien, entonces vamos a ver primero qué es sacerdote. El sacerdote es aquel hombre que en el Antiguo Testamento tenía que enseñar, ¿verdad?, al pueblo acerca de de cómo se lleva el culto, ¿verdad? El culto, y también es un representante, era un representante de Dios ante los hombres. Y también un representante ante Dios de los hombres, ¿sí? Es decir, un mediador. Esa es la labor de un sacerdote, o era la labor de un sacerdote. Ahora, orden es un grupo de hombres religiosos que se dedican a un determinado trabajo. Entre los católicos hay carmelitas, hay franciscanos, hay de otro tipo de órdenes, pero son grupos de ellos que se dedican a un determinado tipo de actividad. Unos a enseñar, otros a llevar caridad, otros a hacer otras actividades concernientes a lo que ellos consideran que es correcto, ¿verdad? Bien, en el caso del sacerdocio levítico o arónico, los sacerdotes son del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver por qué pertenecen al Antiguo Testamento. Estos sacerdotes tenían que enseñar al pueblo a hacer sacrificios. Y le tenían que enseñar al pueblo acerca de todas las cosas que Dios mandaba, ¿verdad? Esa era la labor de los sacerdotes levíticos o arónicos. Luego, ¿qué más hacían estos? Estos, sabemos, hermanos, vean el versículo, dice que fueron constituidos conforme a la ley mosaica. La ley mosaica tiene dos niveles, el nivel espiritual y el nivel terrenal. ¿Dónde está eso? Vamos rápidamente a Romanos 7. Romanos 7, rápidamente. El hombre no puede estar sin ley. Cuando el cristiano llega a Jesús, deja de estar bajo la ley mosaica, pero entra, veamos aquí, Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, es decir, un nuevo gobierno, ¿verdad?, que es del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, los dos niveles de la Biblia, uno es de la letra, es decir, lo que está escrito, y otro también está escrito en la Biblia, pero que es a un nivel espiritual.
Ahí mismo en la Biblia está el espiritual. No están separados, no hay otro libro, no hay otra enseñanza, no. Ahí mismo en la Biblia está la enseñanza espiritual. Es ahí donde muchas veces en los predicadores erramos, ¿verdad? Porque no enseñamos eso, porque no comprendemos eso. Entonces, el nivel espiritual es el que da el Espíritu Santo. Para esto necesitamos obviamente la luz del Espíritu Santo. Nadie puede comprender la Biblia en la profundidad espiritual a menos que tenga al Espíritu Santo como guía de ello. A menos que el Espíritu Santo le dé luz para el entendimiento de esto. Bien. Luego, el sacerdocio levítico o arónico era de carácter humano. Ese es de carácter humano. El sacerdocio de la iglesia también es de carácter humano. ¿Sí? Vamos viendo esto. Pero ahora vamos al que nos interesa. El sacerdocio según la orden de Melquisedec. Vamos a ir rápidamente primero a Génesis. Vamos a Génesis, mis hermanos, por favor. Génesis 14. Ustedes quieren conocer a un hombre maravilloso, fascinante, misterioso en la Biblia. Ese es Melquisedec. Es el personaje más misterioso, pero que la Biblia nos enseña mucho acerca de él, aunque lo tenemos que ver a través de lo espiritual. Bien, este Melquisedec, vean el versículo Génesis 14, 17, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este rey quería recibir a Abraham, porque había ido Abraham a luchar para liberar a Lot, ¿verdad? Y salvar también a Sodoma y Gomorra. Qué extraño, ¿verdad? Abraham luchando en el favor de Sodoma y Gomorra. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este Melquisedec, dice la escritura, vamos a regresar a Hebreos. Dice, vean el versículo 11. Vamos al versículo 2. Dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Vean esto, primero. Este Melquisedec era rey, era sacerdote del Dios Altísimo, es decir, del verdadero Dios. No se preocupen, todo está bajo control. Fíjense bien. Este Melquisedec era sacerdote del verdadero Dios. Pero había además, vean, dice que era rey de justicia, ¿sí? Dice que era, vean, que Melquisedec quiere decir rey de justicia. ¿Sí? Y además también dice que era
rey de Salem. Rey de Salem, que a su vez quiere decir rey de paz. Y Salem es el nombre que tenía Jerusalén en la antigüedad. Jerusalén es de las ciudades más antiguas del mundo, de las más antiguas del mundo. Es una ciudad que fue hecha mucho antes de que el pueblo hebreo llegara a la tierra de Israel, a la zona de Canaán, mucho antes. Quieren conocer una ciudad antiguísima, antiquísima, vayan a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, este era rey de Jerusalén. Y el rey de Jerusalén resulta que dice la Biblia que es Dios. ¿Qué es Dios? El templo de Dios está en Jerusalén y ahí es el templo de Dios. Bien, entonces Melquisedec es rey de justicia, rey de Salem y rey de paz, ¿verdad? Bien, ahora dice, además vean el versículo 3, dice, es un hombre, un sacerdote que no tenía padre ni madre y sin genealogía, es decir, no tenía ¿qué? No tenía ascendencia. No tenía ascendencia. ¿Dónde apareció? ¿Cómo apareció? Nadie sabe. Nadie sabe. Así como aparece en la Biblia, de repente desaparece. Por eso es tan fascinante este hombre, hermanos. A mí, cuando yo empecé a leer la Biblia, el personaje que me impactó así, pero tremendamente, fue Melquisedec. Y quise saber mucho de él. Entonces, Melquisedec, dice la Escritura, que no tiene genealogía. Es decir, no tiene antecedentes humanos. No tiene antecedentes humanos. No tuvo mamá, no tuvo papá, no tuvo tíos ni abuelos, nada. Aparece de repente ahí. Vean, vean. Vean el versículo 4, dice, considerad, dice, vean ustedes, pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, según estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Dice, miren hermanos, Abraham es el padre del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Abraham es el último, diríamos, hacia arriba, ¿verdad? Terrenalmente hablando, de antecedente del pueblo de Israel. Después de Abraham vienen toda la descendencia hasta llegar al pueblo judío. Entonces vean esto. Dice, Abraham es el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel. Pero además hay algo más. Abraham es grande por la fe que mostró al Señor, y ahí empezó lo que diríamos el inicio de lo que es el pueblo escogido de Dios. Y dice, mira, vean qué tan grande era ¿verdad? Espiritualmente hablando, que aún recibía de Abraham los diezmos. Y vean el versículo 6, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, entre los que reciben los diezmos,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, si Abraham es grande para el pueblo de Israel, mucho más grande debe de ser Melquisedec para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Vamos viendo esto? Bien. Ahora, entonces, Melquisedec más grande que Abraham. Que Abraham. Ahora es interesante, ¿verdad? En el capítulo 3 de Hebreos habla que Jesús también es más grande que Moisés. Bien. Ahora vean el versículo 11, perdón. Hablando ya de el sacerdocio levítico, vean que dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, un sacerdocio humano, pero que lo marca la ley, ¿verdad? Dice, si por ese fuera la perfección, ¿verdad? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Vamos a ver este. Fíjense bien, en tiempo, primero fue el sacerdocio levítico y arónico. Dios trabaja a través de los tiempos o dispensaciones, ¿sí? Después aparece la promesa de este sacerdocio. Fíjense bien, aparece la orden de parte de Dios de que va a haber un sacerdocio según la orden de Melquisedec. ¿Dónde está este? Vamos a Salmo 110. Salmo 110. Estamos armando el rompecabezas, hermanos. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, se está refiriendo a una persona, a una sola persona. No hay varios miembros de esa orden. No hay varios miembros. Este salmo, hermanos, es un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? Es aquel salmo donde se habla claramente del Mesías de los judíos, del Mesías del pueblo de Israel. Entonces, la promesa, vean que ahí, un juramento de parte de Dios Padre, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, la orden ya no era de varios hombres. Aquí en el caso del sacerdocio arónico o levítico, iban a tener muchos hombres, ¿verdad? Muchos, todos los de la descendencia de Aarón. Pero en el caso de Melquisedec solamente iba a estar y estaba dirigido a una sola persona. Era único. La orden de Melquisedec de una sola persona. No era para varios. No era para 2, 3, 4, 5. No, uno solo. Que tuviera las mismas características espirituales que Melquisedec. ¿Sí lo vamos viendo? Bien. Vamos hacia Hebreos nuevamente. Dice nuevamente el 11, dice, ¿qué necesidad habría, ¿verdad?, de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Bien. Dice, fíjense bien,
nuestro Señor Jesucristo, Él no era de la tribu de Aarón, es decir, de la tribu de Leví. Él no era de ahí. Era de la tribu de ¿qué? De Judá. Pero ¿por qué entonces Dios tuvo que levantar un nuevo sacerdocio? Porque vean el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ¿verdad? El sacerdocio levítico y arónico queda anulado. ¿A causa de qué? De su ineficacia. No es que Dios se haya equivocado, hermanos. Todo está dentro del plan de Dios. Él sabía que el sacerdocio humano, levítico, arónico, iba a fallar. Que no había manera de que el hombre, aun siendo sacerdote, pudiera llevarla a la perfección al pueblo. No hay manera. No hay manera. Vean nuevamente, vamos a rezar el 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí hubo un cambio de ley, dice, se cambió el sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio? El sacerdocio levítico por ineficaz, y hubo otro ¿qué? Otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual sí es perfecto. Perfecto. Pero dice, entonces tuvo que haber un cambio de ley. ¿Y si hubo un cambio de ley? Sí hubo un cambio de ley. Dijimos que hubo un cambio de ley en el momento que llega Jesús a la cruz. En ese momento hay un cambio de ley, de una ley terrenal a una ley espiritual. Entonces, fíjense bien, quiero que vean esto. Hay una ley espiritual que quita al sacerdocio terrenal o levítico o arónico y lo lleva a una ley espiritual en el cual hay un nuevo sacerdote. Hay un nuevo sacerdote. Ya no son estos, porque dirían los judíos, ¿verdad? Esa sería la pregunta ahí. Bueno, ¿por qué Jesús dice el Nuevo Testamento que es el nuevo sacerdote? Que me expliquen eso. Pues ahí está la explicación. Tiene que ser una ley espiritual. La ley espiritual fue dada en el Salmo 110, versículo 4. ¿Ya lo vimos? O sea, Dios no deja de establecer sus leyes. Esta ley es de tipo espiritual, porque nuestro Señor Jesús ya no es un sacerdote terrenal, es un sacerdote espiritual. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, dice el versículo 13: y aquel de quien se dice esto, es decir, de Jesús, es de otra tribu. ¿De qué tribu? De la tribu de Judá, ¿verdad? De la cual nadie sirvió al altar, es decir, nadie fue sacerdote. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Dice, miren, Jesús es sacerdote no porque Él quiso, no porque Él lo estableció, sino porque el Padre
1000 años antes dijo que iba a haber un sacerdote espiritual. ¿Bien? 1000 años antes. El sacerdocio levítico ya no. Ya no. Y miren hermanos, el Señor es tan poderoso que mueve. Yo cada vez me convenzo más y más de que el Señor, yo te aseguro que si se te cae un pelo, es porque el Señor así lo determinó. Que si te cortaste, si te pegaste contra la pared, es porque el Señor así lo determinó. O sea, cualquier cosa, por más insignificante en tu vida, está todo tan arreglado por parte de Dios que no es posible, ¿verdad?, que nada ocurra fuera de su poder. Bien. Ahora, vean esto. No se alarmen ahorita. Dígale que no se alarme. Ahorita lo... Bien. El 16. Dice, el versículo 15, esto es aún más manifiesto a semejanza de Melquisedec. Se levanta un sacerdote distinto. Fíjense bien. Aquí en el versículo 15 dice que se levantó un nuevo sacerdote. No está fuera de la ley de Dios. No está fuera de la ley de Dios, porque toda la Biblia es la ley de Dios. El Salmo 110 es también ley de Dios. Entonces se levanta un sacerdote distinto. ¿Distinto en qué, hermanos? Distinto. Ahorita vamos a ver en qué. Y yo diría, no distinto, sumamente distinto. Los sacerdotes, hermanos, y en todos los tiempos, aún los que dicen hoy que tienen el sacerdocio, ¿verdad?, también están equivocados y son distintos de Jesús, totalmente distintos, porque tienen todavía pasiones e intereses terrenales. Vean el versículo 16, dice, un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, es decir, no constituido conforme a la ley terrenal de Dios. ¿Sí lo van viendo? Acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Fíjense bien, tenía que ser un sacerdote distinto a este. Vamos a ver. Estos y los que están también hoy tienen que morir, es decir, mueren. Es decir, son perecederos, ¿sí? ¿Qué más? Son pecadores. Son interesados. Y si me dice alguno que no es cierto, bueno, entonces que venga aquí a la iglesia y le enseñemos que sí es así, ¿verdad? Que venga y le decimos, mire, aquí dice, a menos que Dios se haya equivocado. Bien, entonces este sacerdote, este nuevo sacerdote distinto a los levíticos, ¿ah?, al sacerdocio levítico, o también al sacerdocio que hoy dice que tiene la palabra de Dios, también es distinto a ese también. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento mosaico acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Melquisedec, hermanos, dice la escritura que tenía una vida indestructible, es decir, era
eterno. Entonces, dentro de esa orden de Melquisedec tenía que haber un sacerdote nuevo con una vida eterna. Este sacerdote tenía que ser eterno. No pecador. ¿Ya lo vamos viendo? Cualquiera no podía ser, ni va a ser de la orden de Melquisedec, ¿eh? Nada más hay dos: Melquisedec y nuestro Señor Jesús. No hay más. Cualquiera que diga yo soy Dios, yo soy sacerdote del Dios Altísimo y soy de la orden de Melquisedec y por eso yo tengo sacerdocio, es un mentiroso. Es un mentiroso. Y ya sabe a quién va dirigido esto. Bien. Dice el 17. ¿verdad? Además, fíjense bien. No solamente tiene que ser eterno, sino para que sea indestructible tiene que ser poderoso. ¿Ya lo ven? Ese es el orden de Melquisedec. Para los que no entiendan lo que es la orden de Melquisedec, es eso. Ahora vamos a ver. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, es la escritura habla acerca de este sacerdocio. No se lo sacó de la manga Jesús. ¿Ya lo vieron? Está respaldado por la escritura, por la palabra del Padre. En la Biblia, hermanos, a veces habla el Padre, a veces habla el Hijo, a veces habla el Espíritu Santo. También eso es importante, ¿verdad? Bien, dice, la escritura da testimonio de él, diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está ya. Ahora, fíjense bien el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ya vimos esto. Este sacerdocio quedó nulificado por su ineficacia. ¿Qué es ser ineficaz? Eficaz dice que sirve para lo que fue creado. Ineficaz quiere decir que no sirvió para lo que fue creado. Y todo sacerdocio humano fracasa. Todo. No hay sacerdocio humano que no fracase. Es decir, que nos pueda llevar a Dios. No hay sacerdocio humano que nos pueda llevar a Dios. Ninguno. Por eso tenía que venir nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote. Bien. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento de parte de Dios. Dice, no fue más que un juramento de Dios. El juramento de Dios, hermanos, aquí es muy claro. Vean que dice el 21. Porque los otros, refiriéndose al sacerdocio levítico, arónico, y yo diría, ¿verdad?, en profecía a todos los demás sacerdocios, no voy a nombrar, pero a todos los demás sacerdocios, fue sin juramento, porque fueron hechos sacerdotes sin juramento, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Además dijo,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí, mis hermanos? A ver, vamos a dejar a los niños en paz, vamos a poner mucha atención, por favor. Dice, vean esto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál fue el mejor pacto? Fíjense bien. Dijimos que el sacerdote tenía, ¿verdad?, que enseñar a hacer los cultos, los ritos, con tal de llevar a los hombres a Dios. Pero fue ineficaz, no los pudo llevar a Dios. Entonces dice que Jesús hay un nuevo pacto. Esto es más profundo, hermanos, no tenemos mucho tiempo para esto, pero el pacto con Jesús, o por medio de Jesús, es mucho más grande que el pacto que se hizo con los sacerdotes mosaicos, o arónicos, o levíticos. El hombre no puede llevar, nuevamente lo digo, no puede llevar a Dios, a ningún hombre. Bueno, no puede llevar ni un piojo, ni una cucaracha, ni una mosca a Dios. Tiene que ser alguien que tenga un sacerdocio según Melquisedec, con todas estas características. Con todas estas características. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿verdad? Obviamente dijimos, eran perecederos, ¿verdad? Mueren, perecen. Entonces dice, no pueden ser sacerdotes para siempre. Yo necesito y tú necesitas un sacerdote eterno, porque los hombres somos eternos. Vamos a ser eternos. Vamos a ser eternos y somos eternos, pero todavía no se manifiesta eso. Bien, mas Jesús, ¿verdad?, del orden de Melquisedec, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, un sacerdocio que aparte de eterno, no va a quedar en manos de otro, ni va a cambiar, ni va a cambiar. Tú, hermano, miren, los sacerdotes tenían intereses propios, y quizás igual que los de hoy, digan lo que digan, igual que los de hoy, tienen deficiencia espiritual. Por lo tanto, su manera de pensar varía de un día a otro, y de un año al otro, y de una década a otro. Entonces, no pueden tener siempre, ¿verdad?, la misma conciencia de sus actos. Es decir, lo que hoy quizás defiendan, el día de mañana lo ataquen. Lo que hoy enseñan, el día de mañana lo olvidan. Entonces, Jesús es un sacerdote inmutable. Es decir, que no va a cambiar nunca. Nunca va a cambiar el amor que tiene a su pueblo. Nunca va a cambiar la misericordia que tiene a su pueblo. Nunca va a cambiar de parecer con respecto a la salvación. Porque aunque tú no lo sepas, todavía está en la cruz recibiendo parte de los pecados que tú estás cometiendo y que yo estoy cometiendo. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25.
por lo cual puede también salvar perpetuamente. Fíjense, salvar perpetuamente, es decir, salvar para siempre al pecador. No que miren, hermanos, el capítulo 6 y el 7 está llevado aquí en Hebreos a la doctrina de la seguridad de salvación. Dice, te salva perpetuamente, es decir, para siempre. Muchos dicen, es que si yo la quiero perder, ningún verdadero cristiano quiere perder la salvación. Y es que si me voy de él, él va a ir y te va a dar una arrastrada y te va a traer. Pero miren, hermanos, mucho del problema en las iglesias hoy en día es la mala interpretación de la Escritura. No aprenden todo el libro. No, hoy en día los pastores, es increíble, hermanos. Hay pastores que tienen oficio y trabajo secular y quizás yo diría que son los que más se esfuerzan. Los que están de tiempo completo andan en fiestas, andan en reuniones, andan en tantas cosas, pero no son capaces de estudiar toda una carta o todo un libro de la Biblia. Porque es así como se aprende realmente la Biblia. Andan aprendiendo lo temático cuando todavía no entienden lo expositivo. Y están enredados y enredan a otros. Ese es el problema. Aquí está muy claramente, dice, por lo cual también salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, él está siempre intercediendo por los pecadores. Si yo llegué a Jesús y cometo cualquier tipo de acto, el Señor siempre va a estar delante de Dios. Yo pagué por él. Siempre. ¿Cómo entonces, dicen aquellos pastores, se pierde la salvación? A menos que Jesús sea un mal abogado, ¿verdad? A menos que Jesús sea un mal sacerdote. ¿Un sacerdote qué? Tendría que ser un sacerdote ¿qué? Ineficaz y terrenal. ¿Así? Yo no sé, hermanos, en serio. Yo no sé cómo pasa esto, pero bueno. Vean el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, es decir, sin pecado, sin mancha, apartado ¿de qué? Del sacerdocio terrenal, apartado de los pecadores. Miren, hermanos, Dios hizo que nuestro Señor Jesús fuera de la tribu de Judá para que no tuviera nada absolutamente que ver con el sacerdocio levítico, es decir, de la línea de Leví. Esa fue la razón para que entendiéramos claramente que este era un tipo de sacerdocio totalmente diferente al de los hombres. Bien. Y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora, vean qué es esto, fíjense.
Este sacerdocio tiene la característica siguiente, de que el sacerdote es el mismo sacrificio, es decir, es el Cordero Pascual. Ahora le pregunto a los que dicen que son sacerdotes según el orden de Melquisedec, que se hagan el harakiri, que se hagan el sacrificio y el holocausto en su cuerpo. A ver si lo hacen. Bueno, no se quieren ni cortar las uñas. Como quieren ser de la orden de Melquisedec. El sacrificio nuestro Señor Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque fue el sacrificio perfecto, el sacrificio perfecto y una sola vez, es decir, eficaz. A veces me equivoco en las letras, pero eso no tiene mayor importancia. ¿Sí ven por qué necesitamos un sacerdote como Melquisedec? Bien, ahora, ya hablamos del sacerdocio según Melquisedec. Vamos a terminar esto con el sacerdocio de la iglesia y que también es humano. Vamos rápidamente aquí a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros, está hablando a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Real sacerdocio. Este sacerdocio es de tipo humano, pero todavía no se manifiesta. Ya lo podemos ejercer, sobre todo los esposos, ¿verdad? Los esposos tienen la obligación ya de ejercer su sacerdocio, pero todavía no se manifiesta. Ese sacerdocio va a ser después, ¿verdad?, de la gran tribulación. Después hablaremos de eso. Y va a tener características terrenales en algún aspecto y características espirituales. Pero eso también es fabuloso. Pero eso ya pertenece a la iglesia. Ya no es para los hombres del mundo. Ya no son para aquellos que no han creído en todas las cosas de la Biblia, aunque digan que han creído. Es solamente para verdaderos creyentes. Bien, vamos a concluir. Sacerdocio levítico, arónico, que está en el Antiguo Testamento, fracasó por ineficaz. Todo lo humano es ineficaz. No fue culpa de ellos, es su condición humana. El sacerdocio, según Melquisedec, tiene que ser, ¿verdad?, perfecto. Tiene que ser un sacerdocio del Dios verdadero, con una justicia que también sea el sacerdote de la ciudad y del templo de Dios. Además tiene que ser
Rey de paz, que no debe de tener antecedente, ¿verdad? Así como muchos dicen que la madre de Dios, no es la madre, María no es la madre de Dios, es la madre de la parte humana de Jesús, de la parte humana de Jesús. Nuestro Señor Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina, y como hombre tuvo una madre, pero en lo espiritual no tiene genealogía, es decir, Él fue siempre y es siempre y nada hubo antes de Él. Es decir, no tiene genealogía. Además, es mucho más grande que los patriarcas, mucho más grande que los patriarcas. Está constituido por una ley espiritual de parte del Padre, directamente, una ley espiritual, y lo respalda toda la Biblia. Y está dentro de un nuevo pacto, el cual Él mismo es ese pacto. Y en Él se habla de un sacrificio perfecto, el cual Él mismo es también ese sacrificio perfecto. Va a haber un nuevo sacerdocio, un sacerdocio que es para el futuro, que se puede empezar a ejercer hoy, pero que en realidad se va a dar a manifestar o a conocer en el futuro. Vamos a orar. Sí, Padre, en esta mañana en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo llevándonos a este entendimiento de la Escritura, para que tengamos un mejor y perfecto sacerdote delante de usted, como es nuestro Señor Jesús. Le rogamos, Señor, que todo esto sea para su gloria y honra, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.